mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno, chicos, el caso del cual vamos a hablar hoy, chicos, he de decir que es muy duro. Es un caso bastante conocido, el de Derrick Robbie, pero es un caso que se ha tratado siempre hacia un lado. Lo que voy a decir puede sonar un poco pretencioso, pero yo creo que se ha mirado de una forma simplista este caso. Creo que los que estamos un poquito loquitos con el tema del true crime, al final llegas un momento en el que te das cuenta que todo no es tan simple. Que, bueno, pues al final hay gente que hace cosas terribles que aunque no tengan justificación, a veces también hay que verles el porqué, ¿vale? ¿Quiere decir que yo vaya a justificar o decir, justificar los hechos que os voy a contar a continuación? No. Pero sí que es verdad que hay que verlo con un prisma importante, yo creo, ¿no? En este caso en concreto. Entonces, ya sabéis que soy la señora de los debates. A mí me encanta generar un debate. Creo que es además como muy beneficioso. Así que os voy a proponer que en los comentarios me deis vuestra opinión cuando hayáis escuchado el caso completo. Vuelvo a repetir que seguramente hayáis escuchado este caso en algún momento, pero pues os voy a dar todos los detalles que he encontrado para ver qué es lo que me decís vosotros. Y pues creo que ya, ahora sí que sí, no tengo nada más que deciros. Que me sigas en todas las redes sociales y que si te gusta mi contenido pues agradece un like y todo eso que tú ya te sabes. Que hoy me veo guapita. El otro día una chica en los comentarios me dijo: qué egocéntrica eres en los intros. Y yo en plan, ¿en serio? Quiero decir, pues puede ser. Hoy sí, porque me veo guapa. En otros momentos pues igual no. En fin, pues sí, pues me veo guapa, que te digo, hay que decírselo, no una. Y pues eso, que ahora sí que sí, no me rollo más y comenzamos. Bien, chicos, vuelvo a repetir, sé que lo he dicho en la intro, pero vuelvo a repetir que es un caso muy duro, así que si eres sensible con estos temas, igual no es tu vídeo. Bien, para situarnos nos vamos a ir al pueblecito de Savona, que esto está en Estados Unidos, pero justamente en el estado de Nueva York, el 2 de agosto de 1993. Son alrededor de las 11 de la mañana y Doreen Robbie, la madre de dos hijos pequeños, en concreto nos vamos a centrar en uno de ellos, quien es Derrick Robbie, de 4 añitos, pues ha decidido que ese va a ser el primer día en el que su hijo vaya solo al campamento de verano. Punto ahí, ahora sigo contando porque muchos diréis, ¿cómo es posible que se deje a un niño de 4 años ir hasta el campamento de verano? Pero aguántalo. Hay un momento, antes de eso, la mamá, en este caso Doreen, pues había preparado la lonchera. Es que la palabra lonchera me encanta, me parece como súper sonora. El típico almuerzo de toda la vida, la buseta, que decíamos nosotros aquí en Cataluña, la bolsita de tela donde te ponía a tomar el desayuno. Y pues le puso un sándwich, una banana y un zumo Call It, que es así la marca, que es como rojo, ¿no? Este zumito se lo dio al pequeño Derrick y pues le dio un besito y se marchó para el campamento de verano. Derrick Robbie, este pequeño, nació el 2 de octubre de 1988 y pues estaba súper ansioso porque su madre ya le había dicho que mañana vas a ir solito al campamento y el niño estaba súper contento. Según contaría la propia Doreen, o sea, la madre, pues nada, Derrick le dio un besito en la mejilla, le dijo, bueno mamá, me voy solo, y le dijo adiós con la manita y se marchó. Bien, retomo lo que os acabo de decir, que un niño de 4 años vaya solito al campamento de verano. Resulta que este campamento de verano estaba a 90 metros de la casa de Doreen, de los Robbie, y no tenía que cruzar ninguna calle. O sea, era como caminar todo el rato por la avenida y no tenía que cruzar nada. Os tengo que comentar que a mí, yo tampoco lo hubiese hecho, pero quiero dejar claro que depende de las culturas, como por ejemplo lugares como Alemania y sitios así como en el más al norte de Europa. Es súper normal que los niños vayan desde muy pequeñitos solitos a clase.
porque los padres consideran que esta es la forma de darles autonomía y que ellos mismos aprendan. Y también hay que tener en cuenta que estamos en un pueblecito muy pequeño que es Savona, donde nunca había pasado nada, pero ya sabemos que esa frase es la típica que viene con una coma y que después viene, vale, si nunca ha pasado nada, pero esta vez sí que sucedió. Cuando ya Doreen sabe que ha pasado las horas en las que su hijo va a estar en el campamento de verano, pues como todas las madres va a buscarle allí. Y cuando habla con una de las monitoras se da cuenta, bueno, esta monitora le dice que su hijo no ha llegado en ningún momento al campamento de verano. Yo aquí es que no entiendo, bueno, supongo que no habría el protocolo, pero en ningún momento ninguna monitora llamó a Doreen porque su hijo no había llegado al campamento. Evidentemente, Doreen, completamente histérica, va corriendo a la policía para poner la denuncia por la desaparición de su hijo. Vuelvo a repetir, de tan solo 4 años, avisa a su marido y realmente todo el pueblo se pone a buscar al pequeño y lo peor es que en tan solo 4 horas el pequeño Derrick aparecería, pero aparecería sin vida. Derrick aparecería en una zona no demasiado lejos de donde tenía el campamento, o sea, apenas 1 kilómetro, y estaba en una zona algo frondosa, por eso tardaron un poco en encontrarlo, y había sido brutalmente. Ahora os cuento un poco lo que sucedió, pero quiero que tengáis en cuenta que la causa por la que él había perdido la vida, o por la que se la habían quitado, mejor dicho, era por un traumatismo en la cabeza y por sofocación. Y como te puedes imaginar, a la mañana siguiente en todos los periódicos, tanto de la propia Savona, o sea, del propio pueblo, como de los alrededores, pues salía la escalofriante noticia de que un niño de tan solo 4 años pues le habían quitado la vida de una forma brutal y sobre todo a la luz del día. O sea, es que te puedes imaginar que un sitio pequeño donde todo el mundo se conoce, varios niños a esa hora iban juntos hacia el campamento. Entonces era algo muy, muy, muy extraño. Bien, voy a pasar entonces a la escena. Advierto que es bastante dura, ya sabéis que tengo que hablar con muchos eufemismos, pero voy a contar cosas muy fuertes. Bien, los agentes estaban completamente consternados por la brutalidad de los actos, sobre todo pues un niño que no se puede defender, y es que se notaba que quien había hecho esto era una persona bastante menuda por las marcas. Resulta que Derrick tenía unas marcas en el cuello, que bueno, pues eso fue la causa de la sofocación, donde se podía ver las marquitas de los dedos, pero eran pues manos pequeñas. Se notaba que la persona que había hecho esto, pues de forma amigable, se llevó a Derrick hacia adentro del bosque. Entiendo que estaría en el camino yendo hacia pues el campamento de verano y lo dirigió hasta hasta el lugar donde se encontró, pero no tenía ni marcas de arrastre, ni que fue obligado, ni absolutamente nada. Una vez esta persona sofocó a Derrick, pues con 2 piedras bastante grandes, una de ellas de 12 kilos, apuntó directa con esta primera piedra de 12 kilos directamente a la cabeza de Derrick. Y después lo volvió a hacer una segunda vez. Evidentemente la cabecita pues quedó, te puedes imaginar. Y después de eso, a ver cómo digo esto, le quitó lo que tenía, pues con lo que estaba vestido, y con una rama la introdujo en la parte de atrás. Aparte de esto, se podía observar que la lonchera, ¿os acordáis la lonchera donde la madre Doreen había metido el desayuno del pequeño Derrick? Estaba abierta. La banana que él llevaba en esta lonchera estaba aplastada en el suelo como con muchísima rabia. El sándwich estaba hecho una bola dentro de la boca de Derrick. O sea, era un sándwich de estos de pan de molde que son haces así y se moldean, pues eso hizo. Y después la bebida Cool Aid, que es la que tenía Derrick también en su lonchera, estaba a medio beber y esparcida sobre el cuerpecito de Derrick. O sea, como que había bebido la persona que había hecho esto y también la había esparcido sobre el chico. Aparte de esto, le quitaron pues un zapatito y lo pusieron al lado de su cabeza, o sea, como en la parte de aquí, y el cuerpo pues estaba puesto de una forma trambólica, como que lo habían estado meneando o vete tú a saber el qué.
Como estáis viendo, la persona, porque parecía que era todo obra de una persona, se había ensañado muchísimo y parecía haber demasiada maldad ahí, sobre todo, vuelvo a repetir, con una personita tan pequeña y que no tenía cómo defenderse. Así que el equipo de investigadores, evidentemente, pues tenía muchísima presión por parte de todo el pueblo. Lo primero que hace es hablar con todos los alumnos de este campamento de verano, aún sabiendo que todos eran niños. No eran interrogatorios, sino que eran entrevistas. Sobre todo, los investigadores querían saber si estos niños en algún momento vieron a Derrick. Y pues en los 3 primeros días ningún niño dijo haber visto a Derrick, hasta que un niño pelirrojo de 13 años se acerca a la policía y voluntariamente explica que él vio al pequeño Derrick cuando salía del campamento. El problema es que sí que es verdad que este niño era muy colaborativo, o sea, quería hablar con la policía, quería explicarle todo eso, pero no explicó que este niño, que por cierto se llama Eric Smith, este niño pelirrojo que está colaborando con la policía, fue expulsado ese día del campamento por mal comportamiento. Pero ¿quién es este niño? ¿Quién es Eric Smith? Bueno, pues este chaval nació el 22 de enero de 1980, contaba con 13 años, ya te acabo de contar, y vivía en la zona de Steuben, que es dentro del mismo pueblo, pero como más alejado. Su familia estaba conformada por Tammy, quien es su madre, y ella había rehecho su vida con Ted Smith, quien le había dado el apellido, quien era el padrastro, o sea, él era el padrastro de Eric Smith. Y además de eso, Eric tenía 2 hermanas mayores. Y pues quizás te piensas que Eric Smith fue un niño afortunado, un niño que pues tuvo una buena infancia, pero nada más lejos de la realidad. Resulta que carecía por completo de autoestima. Claro, ya estáis viendo las fotos, un niño pelirrojo. Bueno, yo adoro a todo lo que sea, toda persona que sea pelirroja, pero bueno, pues al final lo que sea algo diferente siempre es objeto, ¿no?, de este tipo de cosas. Y pues todos los niños de su clase, o prácticamente todos, se metían con él. También tenía como las orejas, las tenía como un poco raras, como para hacia adelante, y entonces nuevamente lo mismo. Y pues tenía gafas, te puedes imaginar, y su comportamiento no era como el de los demás niños, sino que era muy retraído, porque entre otras cosas desde pequeño ya comenzó a sufrir este tipo de cosas que te estoy contando, ¿no? Como que los niños se metían con él desde muy pequeño. Él sabía perfectamente que no caía bien en la escuela, e incluso más adelante contaría que él sabía que no caía bien ni siquiera a los propios profesores, y además todo esto generó en él pues muchísima ira. O sea, él a la que pasaba algo, como que se metían con él o algo así, no era ese perfil de niño que se calla y se pone a llorar, sino todo lo contrario, que explotaba como una olla a presión, y en más de una ocasión pues había hecho daño a algún niño por esto, ¿no? Porque se metían con él, entonces él respondía de una forma brutal. La cosa es que desde el primer momento en el que Eric comenzó a hablar con la policía, como os he dicho, de forma completamente voluntaria, diciendo que él sí vio a Derrick el día en el que desapareció y finalmente acabó apareciendo sin vida, la policía sentía que Eric tenía algo que ver con todo esto. Entre otras cosas, Eric le comentó a la policía que él vio a Derrick desde un punto concreto, ¿no? Él le dijo a la policía, bueno, pues desde este camino yo vi a Derrick. Pero la policía, claro, hay que tener en cuenta que Eric tenía 13 años, la policía es adulta, ¿no? La policía se dio cuenta que el ángulo que estaba diciendo Eric no era real. O sea, era imposible que desde donde él estaba indicando viera al pequeño Derrick. Entonces sabían que él estaba mintiendo, así que comenzaron como a confrontarle, pero de una forma como muy sutil, hasta que él dijo, sí, es verdad, me he equivocado, lo vi desde aquí. Entonces cambió el punto. En ese momento ya la policía comenzaba a olerse cosas bastante extrañas con respecto a todo esto. Además de esto, hay que sumarle que Eric supo describir exactamente la ropa que llevaba Derrick
el día de los hechos, así como todo lo que tenía en la lonchera, o sea, tanto la banana como el sándwich, como el zumo. Y por último, la policía le pidió a Eric que por favor recree el momento en el que se encontró con el pequeño Derrick. Y instintivamente, o no sé cómo, Eric acabó llevándoles a la policía a un lugar realmente muy cercano de donde se encontró el cuerpecito del pequeño Derrick Robbie. Y quizás lo peor de todo sería que parecía que Eric Smith estaba disfrutando con todo esto porque la policía le estaba haciendo caso. Como te puedes imaginar, la policía estaba bastante flipando un poco, ¿no? Porque al final sentían que un chaval de 13 años podía tener algo que ver con lo que le hicieron al pequeño Derrick, y era algo loquísimo. O sea, querían tenerlo todo absolutamente bien atado antes de inculpar a un chaval de 13 años porque era algo muy fuerte. Pero mientras esto estaba pasando, mientras la policía estaba investigando, la vecina de los Smith, Marlene Haskell, también comenzó a sentir cosas extrañas con respecto a Eric. Y pues como yo te he contado antes, en este pueblo pues todo el mundo se conocía, y resulta que Eric muchas veces estaba en la calle, y en la calle también estaba su vecina, Marlene. Y resulta que Marlene acabaría contándole a la policía que hizo como de investigadora. Porque en un momento dado Eric le preguntó a ella que qué pasaría si quien le quitó la vida a Derrick fuese un niño. Y pues ella dijo, bueno, pues si es un niño habría que llevarlo a un psiquiátrico porque claramente le pasaba algo. Y Eric también le preguntó a Marlene si eso que salía en las películas sobre el ADN en los casos, ¿no? Respecto a los casos, la policía lo podía hacer, o sea que si se podía sacar el ADN en una escena del... Entonces, con esto que te acabo de contar, Marlene se quedó bastante rayada, o sea, esas preguntas le parecían muy raras, y como yo ya te he dicho ya como 3 veces, siendo un pueblo tan pequeño y que todo el mundo se conocía, los detalles del caso salieron a la luz enseguida, o sea, todo el mundo sabía qué es lo que le había pasado al pequeño Derrick. Y sabían, en este caso sabían Marlene, que en la escena se encontró una banana pisoteada, ¿no? La persona que había hecho había pisoteado la banana contra el suelo, y eso le parecía como algo infantil, como cuánta rabia debes de tener como para querer hacer eso, como otra persona más adulta lo hubiera simplemente descartado, no me gusta la banana, pero yo no cojo y la pisoteo, ¿no? Entonces esta mujer, por su propia voluntad, decidió ir al supermercado y comprar varias cosas. Compró helado, nueces y banana. Y pues se acercó a casa de los Smith cuando estaban todos fuera y le ofreció a Eric una banana. Y Eric la rechazó, pero de una forma como muy no quiero. Y claro, esto a ella le hizo tener un sentimiento de, a ver, yo no soy investigadora, el hecho de que el niño deteste la banana no significa que haya sido él, pero es que esto huele muy extraño. Entonces todo lo que te acabo de contar se lo acabaría contando a los investigadores cuando pues la investigación ya estaría lista. Pero es que no solamente Marlene, la vecina, tenía dudas con respecto a Eric, sino que la propia familia del muchacho también tenía pues dudas de que podría ser él quien acabó con la vida del pequeño Derrick. Entre otras cosas porque unos días antes del hallazgo del pequeño, Eric llegó a casa muy nervioso y habló con su padrastro, con Ted, y le dijo, por favor, dime cómo quitarme la rabia que tengo dentro. Y entonces Ted le dijo, pega fuerte a algo, y le sugirió a un saco de boxeo. Un poco simplista, sí, amiga, pero le dijo esto. Pocos días más tarde, Eric regresaría a casa con los nudillos llenos de sangre y como con algunos rasguños. Y cuando su madre le preguntó ¿dónde te has metido?, él dijo pues que le hizo caso a su padrastro, a Ted, y se había desfogado con un saco de boxeo que tenían en el garaje. Además de esto, el abuelo del niño, Red Wilson, dijo que con ellos
Eric era muy cariñoso, o sea, en su casa, con su madre, con su padrastro y con sus hermanas, no, pero con los abuelos era un niño muy afectuoso y que sentía que en los últimos días no lo estaba siendo en absoluto y que sentía que quizás el niño estaba ocultando algo. Además, la propia madre de Eric, o sea, Tammy, dijo que el día en el que se encontró a Derrick sin vida, su hijo, Eric, se estaba lavando las manos en el lavamanos del lavabo y que vio un rastro de sangre, pero lo achacó a que el niño tenía los nudillos llenos de sangre. Sin embargo, todo lo que te estoy contando, la policía aún no lo sabía porque se enteró después de lo que te voy a contar a continuación. Evidentemente, la policía seguía intentando saber quién había hecho esto. Eric Smith era el principal sospechoso, pero vuelvo a repetir, no se le podía acusar a él por arte de magia. Entonces le llevaban una y otra vez al lugar donde supuestamente Eric encontró al pequeño Derrick paseando, y llegó un momento en el que se sintió tan presionado que Eric Smith comenzó como a temblar, o sea, estaba tembloroso, y le dijo a los policías: creen que acabé yo con él, ¿verdad? Y los policías no dijeron nada, ¿no? Ellos dijeron, bueno, pues no importa lo que nosotros creamos. Pero la gota que colmó el vaso con respecto a Eric Smith, fue en un momento, en un descanso de estar con la policía y todo esto, uno de los agentes le trajo una bebida. Le trajo un Kool-Aid, o sea, la bebida que se encontró en la escena y que el pequeño Derrick tenía derramado por encima. O sea, quien le hizo eso bebió esta bebida, este batido, y luego el resto se lo tiró por encima, ¿no? Lo que hizo la gente, que fue muy inteligente, fue como con la mano tapar el cartoncito, ¿no? El brick, dárselo a Eric Smith, y cuando Eric Smith se dio cuenta de que esa bebida era Kool-Aid, la tiró enseguida al suelo. Y claro, esto realmente, claramente era una trampa psicológica que a la policía les sirvió muchísimo. Tanto fue así que el 8 de agosto, Eric Smith, completamente agotado por la presión por parte de la policía, una presión muy civilina, por cierto, le acabó contando a su madre, a Tammy, que efectivamente él, Eric Smith, fue quien acabó con la vida del pequeño Derrick Robin. Tammy, la madre de Eric, lo recordará para siempre. Ella dijo que eran las 11:59, que venía del colegio, y que se lo contó, ¿no? Como que le vomitó esa información, y pues la familia de Eric Smith no dudó ni un segundo en ir con él a la policía y contarlo todo. Como te puedes imaginar, Eric Smith se convirtió en un niño monstruo. O sea, las imágenes son brutales de él tan pequeño, o sea, y tan infantil, ¿no? Con sus pecas, su pelo rojo, rodeado de la policía, sabiendo que él acababa de confesar algo terrible. Pero a raíz de que Eric Smith fuera detenido, comenzaron a salir cosas de la familia Smith muy fuertes también. Y es que, si os acordáis, esta familia estaba compuesta por Tammy, la madre, el padrastro, quien es Ted Smith, y las dos hijas. Vale, pues se supo que el padrastro se sobrepasaba con una de las niñas. Y esto lo acabó diciendo una de las hijas, de las hermanas de Eric Smith. Además, el propio Ted, o sea, el padrastro, lo acabó confesando, dijo que sí, que era cierto, que él lo había hecho, que se sobrepasó con una de sus hijastras. Pero es que además de eso, la vecina, ¿os acordáis de la vecina? Ella confesó que vio perfectamente como en muchas ocasiones Ted se quitaba el cinturón y comenzaba a hacer como te puedes imaginar, en la espalda de Eric. O sea, que le hacía muchísimo daño y que incluso le daba auténticas, que le cascaba muy, muy, muy fuerte. Sobre todo cuando desde el colegio les informaban a los Smith de que Eric se había comportado mal. Había tenido una de sus explosiones de ira que él solía tener. Pero es que, claro, hay que tener en cuenta que en el colegio también le estaba pasando lo mismo, que en el cole también le daban, le cascaban y se metían con él. A todo esto hay que sumarle que el propio Ted Smith, o sea, el padrastro, negó por completo que se sobrepasara con Eric, pero dada la naturaleza de los actos que le hizo
Eric, al pequeño Derrick, se piensa que muy probablemente el padrastro también le haría lo mismo, porque esto que te estoy diciendo no se pudo demostrar, o sea, es que era su palabra contra la de nadie, porque es que era en plan, dada la situación parece que sí, pero no lo podemos demostrar. Y es que por eso al principio de este vídeo os he dicho que este caso creo que durante mucho tiempo se ha mirado de una forma muy simplista. Y no estoy justificando que una persona haya tenido una mala infancia para luego cometer según qué cosas. Pero sí que es verdad que cuando se tiene una mala infancia, cuando un niño en este caso sufre una mala infancia, se tiene que tratar, se tiene que ayudar a ese niño. En este caso, Eric Smith estaba dando síntomas de que algo no iba bien en su cabeza. Tenía esas explosiones de rabia tan constantes en el colegio que eran tremendas, o sea, era incontrolable. De repente se le giraba la cabeza y le hacía daño a otro niño. Y además se supo, ya hago un hincapié, voy a decir cosas de animales, así que yo sé que algunos sois muy sensibles, se supo que Eric sofocó al gato del vecino, o sea, se lo cargó básicamente. O sea, esto, lo de hacer daño a animales, es algo claro, es como el ABC del psicópata. Entonces, vuelvo a repetir, ¿estoy justificando los actos de Eric Smith? No, bajo ningún concepto. Hizo algo terrible, tenía 13 años, tenía conocimiento de causa, no era un bebé tampoco. Era un niño, pero no era un bebé. Ahora, se sabía, todo el mundo lo sabía, tanto los padres como los profesores, como la gente del mismo pueblo, como los alumnos sabían que este niño tenía un comportamiento que no era normal y que ese comportamiento al final, si tú eres un niño problemático, tienes que ver el porqué, de dónde sale todo esto. Entiendo que era en 1993 y que en 1993 pues no se tenían las herramientas que se tienen ahora. Sí, claro que lo entiendo, evidentemente. ¿Qué te voy a decir, no? Yo nací en 1991 y desde primero de primaria hasta final de cuarto de la ESO se metieron conmigo y seguro que muchos de vosotros os ha pasado lo mismo. ¿Hicieron algo para evitarlo? Pues conmigo no, con vosotros también, pero bueno, pero es que ahí están los hechos, ¿no? Ahora sí que lo sabemos, entonces creo que tenemos que mirar con ese prisma este caso. Dicho todo esto, pasamos al momento del juicio, que fue un año más tarde, fue en agosto de 2003 y es que vais a flipar un poco, o sea, bueno, no sé, os lo dejo a vosotros a ver qué es lo que pensáis. Y es que por parte de la fiscalía, pues aportaron unos psicólogos que creyeron que todo lo que Eric sufrió en su casa y en el colegio no era determinante para su conducta. Por el contrario, pensaron que el comportamiento y los ataques de ira que tenía el niño era por no poder expresar sus emociones y que de repente era pues como una olla a presión. Eso hacía pensar que el niño estaba completamente desequilibrado y que lo podría hacer en cualquier momento, así que no podría reincorporarse a la sociedad una vez llevado a algún centro psiquiátrico. Además, el hecho de que le quitase al pequeño Derrick y que le hiciera lo que le hizo con el palo, según estos psicólogos, implicaba un comportamiento adulto, en vez de pensar que quizás estaba repitiendo comportamientos que él había recibido a él mismo. Porque en 1993, o sea, a día de hoy sí, porque creo que los niños tienen a su disposición un montón de información, tanto buena como mala, pero en 1993 dudo mucho que un chaval sepa que se pueden hacer ese tipo de cosas por ahí. Es mi opinión. Por el contrario, el psiquiatra de la defensa, quien era Stephen Herman Smith, dijo que podía haber encontrado el posible motivo por el cual Eric tenía estos ataques. Y es que Tammy, cuando se quedó embarazada de Eric, durante todo este embarazo, tomó un medicamento llamado Tridione y que este medicamento, el Tridione, podría haber provocado un trastorno en el pequeño llamado trastorno explosivo intermitente o TEI. Este trastorno se caracteriza por una presión exponencial del enfado y podría corresponderse a este comportamiento volátil e inmanejable que tenía el niño. Perdonadme que lo lea, pero es que es como muy técnico. Fue entonces cuando a Eric se le sometió a un montón de pruebas, tanto físicas como psicológicas, pero
se determinó que, bueno, no se podía demostrar que el medicamento que tomó Tammy en el embarazo influyera de esta forma en Eric. Durante el juicio también salió pues a hablar Tammy contando lo que ella sentía y bueno, pues todo lo que le había provocado el hecho de que su hijo confesara haber sido la persona que acabó con el pequeño Derrick. Ella, bueno, pues lo contó todo llorando, lo pasaba muy mal porque sabía que su hijo había sufrido también mucho en el colegio, pero también explicó que si su hijo había cometido algo así, ante la ley era responsable y debería cumplir la condena que se le imponía. Mientras tanto, Eric tenía distintas formas de comportarse. Mientras su madre habló, se sentó, le escuchó y no hizo nada, o sea, parecía como que no iba con él. Tenéis imágenes que aparte son como muy impactantes, viéndole él con su sudadera con el Bugs Bunny, ¿no? con el conejito este de los cartoon. Y en otras ocasiones, al parecer, le daba estos arranques de ira cuando sentía que, pues en este caso, la fiscalía estaba diciendo cosas que según él no eran verdad, y en una ocasión se tiró al suelo y comenzó a darse él mismo golpes en la cabeza contra el suelo sin parar hasta que se hizo sangre. Con todo lo que te he contado, finalmente pues se decidió a que Eric sería juzgado como un adulto a pesar de la edad que tenía, y finalmente el 16 de agosto de 1994 fue declarado culpable por haber acabado con la vida de Derrick en segundo grado y se le condenó a 9 años de prisión y después se revisaría su condena. Al escuchar la sentencia, toda la familia Smith se puso a llorar. La familia Robbie, la familia de la víctima, aplaudió. Tammy abrazó a su marido, que hay que recordar que su marido era la persona que había confesado que se había sobrepasado con su hija. Seguían juntos. Ahí lo dejo. Y al parecer pues los que más se veían afectados eran los abuelos de Eric, quienes fueron los que le cuidaron desde que él era pequeño. Además, cuando se leyó la sentencia, el fiscal John Tunney fue contundente y dijo: una de las cosas que más me asustaron de esta situación es que no tenía duda alguna, y nunca la tuve, que si no hubiese sido capturado, Eric Smith habría vuelto a acabar con alguien. Eso es aterrador. Además, agregó que pensaba que dentro de la cárcel no mejoraría psicológicamente. Entonces, meten en la cárcel a Eric Smith, cumple los años que se le ha pedido, o sea, cumple su condena ante la ley y comienza a pedir la libertad condicional. La pide hasta 10 veces. Hizo todos los pasos que se tenía que hacer. Pidió perdón. Explicó lo que le pasaba. O sea, en más de una ocasión, habló con periodistas diciendo que efectivamente que era culpable. Explicó que efectivamente su padrastro pues se sobrepasó con él. Explicó el infierno que vivía cada vez que iba a clase y el infierno que vivía cada vez que llegaba a casa. Y cuando le preguntaron el por qué le hizo lo que le hizo al pequeño Derrick, dijo: porque en vez de que me hicieran daño a mí, yo era el que le estaba haciendo daño a alguien. Y pues muchas veces, como ya os he dicho, mostró arrepentimiento y pidió perdón a las víctimas diciendo: si pudiera volver atrás en el tiempo me gustaría que me hicieran lo que yo le hice al pequeño Derrick y sentir lo que le hice, porque fue terrible, pero no puedo cambiar lo que hice. Entonces, como os he dicho, desde que pudo él solicitar la libertad condicional, que fue en el año 2001, pues se la negaron. O sea, él la pidió mucho antes, cuando ya como que es elegible para la libertad condicional en el 2001, pero todo el rato se la negaban. Tuvo que pasar 27 años en la cárcel, quiero decir, se le puso una condena de 9 años. O sea, un juez le pone una condena de 9 años y tiene que pasar 27 años en la cárcel. Y pues, claro, cuando tú solicitas la libertad condicional, al menos en Estados Unidos, se pide por parte del control penitenciario, que se dé una dirección donde él va a vivir. Y él explicó que iba a vivir con su madre, que seguía viviendo en el pueblo de Savona, en el pueblo donde había sucedido todo, que él dentro de la cárcel había aprendido carpintería y que iba a buscar trabajo sobre esto, y que
también iba a ahorrar dinero para irse a vivir con su novia, ya que desde diciembre de 2009 estaba saliendo con una abogada que trabajaba en la justicia juvenil y que pues se quería casar con ella. Pero durante todo este tiempo, hasta enero de 2002, se negó todas las veces la libertad condicional, hasta que el 17 de noviembre de 2021 se le dijo que sí. Y cuando él ya estaba preparado y cuando toda su familia pues, se le avisó de que iba a salir en libertad, le dijeron que no, que todavía no salía porque había problemas con todo el tema suyo, y finalmente acabó saliendo en libertad el 11 de enero de 2022 y por lo que se sabe está haciendo lo que él dijo, ¿no? Que se ha ido a vivir con su madre, está ahorrando para comprarse una casa con su novia y todo eso. Por cierto, de este caso tenéis un documental que os podéis encontrar por aquí, por los lares de YouTube, está en inglés, pero bueno, lo podéis traducir con los propios subtítulos de YouTube, donde aparece incluso hablando la hermana de Eric, que por cierto fue la que fue sobrepasada por el padrastro, y ella explicó que evidentemente fue un mazazo muy heavy enterarse que su hermano había hecho algo así. O sea, tú imagínate, es indefendible, pero también sabía la casuística de todo el contexto de la vida de su hermano, de lo mal que lo estaba pasando desde el principio. Vuelvo a decir, no lo estoy justificando, pero quiero generar un debate. Y ella dijo que desde que entró Eric en la cárcel se tomó muy en serio el volver a reinsertarse, porque él mismo tenía miedo, Eric tenía miedo de realmente que la gente tuviese razón y que él no pudiera nunca más volver a reincorporarse en la sociedad. O sea, era como que él mismo tenía miedo de decir, bueno, es que igual realmente soy un monstruo y lo que he hecho no tiene arreglo y siempre voy a estar aquí encerrado porque no se me puede dejar fuera, ¿no? En la calle. Y pues que lo que pasa con muchos presos, ¿no? Que se volvió como muy creyente en Dios. Así que sabemos que Eric está en libertad. Sí, es verdad pues que no se sabe mucho más de él. Supongo pues que no querrá saber nada de los periodistas, ni de la prensa, ni nada así. Y de lo que sí que se sabe es de la familia de Derrick. La familia Robin y sobre todo Doreen, o sea, la madre, bueno, pues estuvo muy en contra de que Eric saliera de prisión e incluso intentó hacer reformas en la ley, porque en Estados Unidos, al parecer, cuando ya eres elegible a la libertad condicional, la puedes solicitar y si se te deniega, tienes 2 años, o sea, tiene que pasar 2 años más para que se vuelva a pedir. Y ellos querían, o sea, los padres de Derrick querían que en vez de que pasaran 2 años para que se volviera a solicitar la libertad condicional, pasaran 5. Pero claro, pues no se ha podido hacer esto, no se ha podido hacer ningún tipo de reforma respecto a esto, irse de Savona, irse de este pueblo, porque no podían, o sea, con el recuerdo de su hijo. Además, Doreen siempre explicaba, cuando le preguntaban, ¿cuántos hijos tienes? Ella decía, tengo 2, tengo a Carlton, que es el hermano pequeño de Derrick, la víctima, y nuestro otro hijo está esperándonos en el cielo. Ella siempre dice eso. Y pues el propio Dalton, o sea, el hermano menor de Derrick, él dijo que no podía perdonar a Eric, que sabía que la mejor opción era perdonar y pasar página, pero que no lo podía perdonar. Y por otra parte, algo muy importante en este caso, y ya finalizamos, es que Doreen, la madre de Eric, siempre fue juzgada. Siempre se le juzgó porque la gente no entendía por qué dejó que su hijo de 4 añitos fuera solo al campamento de verano. La llamaron mala madre y aparte del dolor y todo lo que estaba pasando, pues claro, el recibir todo ese feedback negativo pues le destrozaba, porque ella misma sentía la culpabilidad, como te puedes imaginar. ¿Qué opino yo? Bueno, yo no lo hubiera dejado al niño ir solo con 4 años, la verdad, soy consciente, yo no soy madre ni lo voy a ser, pero tal. Pero también pienso que tal y como estaba Eric y teniendo en cuenta que no se estaba haciendo nada para remediar lo que le estaba pasando, lo hubiera vuelto a hacer. Entonces, y vuelvo a repetir, en más de un lugar se deja que los niños chiquititos pues vayan teniendo responsabilidades como para que se desenvolupen antes en este tipo de tareas. Así que nada, chicos, decidme qué es lo que pensáis con respecto a este caso. Vuelvo a repetir, me encantaría que se generase una
pues un debate en los comentarios. Sé que respecto a este tipo de casos, yo siento, bajo mi punto de vista, que se tienen que mirar uno por uno, porque hay casos donde los niños que cometen este tipo de cosas, para mí, o sea, cruz total por cómo se han comportado, pero en otros, jolín, yo en este caso, o sea, pensar que que Eric Smith, que lo que hizo fue brutal, se le dio 9 años de cárcel y acabó cumpliendo 27, o sea, 30, me parece como un poco locura, sinceramente, pero es mi opinión. Muchas veces tengo una opinión, leo vuestros comentarios y acabo cambiando mi opinión, ¿eh? O sea, no penséis que lo que yo digo es así. Muchas veces me hacéis ver las cosas y digo, pues es verdad, porque de eso se tratan los debates. No hay que enfadarse, ¿vale, chicos? Es que a veces hay que hablar así, ¿eh? Porque la gente se pone de unas formas, en fin. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.